darle la bienvenida a Alejandro Salas, analista político, con quien vamos a tratar, no sé ni por dónde empezar, Alejandro, porque hay un montón de qué hablar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bien, antes de ir con lo que han sido las noticias en los últimos días, quiero, Alejandro, no dejar pasar lo que ya ha sido la muerte de Avi luego de 38 días de agonía. Y te digo algo, me quedo con el sinsabor. Yo no le quito mérito que Paolo vaya al Mundial, de que el Perú esté paralizado y celebre esta fiesta de fútbol. Finalmente lo merecemos, todo esfuerzo debe ser reconocido. Pero sí me causa tristeza el hecho de que la gente se sensibilice o se conmocione más con este tipo de noticias y no valore lo que ha sido esta lucha por vivir, porque Avi quería vivir. Luego de 38 días, lamentablemente, pierde la batalla, muere y se convierte en una cifra más de muertes en este país que espero no queden impunes. Esto responde a la reforma que tenemos que hacer, ¿crees, Alejandro? A finalmente trabajar el tema de la salud mental en el país. Escuché a la ministra el domingo en un dominical, la ministra de la Mujer, y ella hablaba de que ellos están tratando de instaurar la política del riesgo. En la visión de la ministra, esto quiere decir que las mujeres que van a denunciar a una comisaría, así no presenten ninguna lesión visible, tienen que ser atendidas y tienen que pasar médico legista y todo el procedimiento. Pero eso no pasa pues en la realidad. Tú tienes que llegar medio muerta para que la gente preste atención y diga, bueno, ya sin necesidad de pasar a un médico legista o por formalidad se pasará, pero sí, pues hay que ponerle prisa a la denuncia porque evidentemente ha sido violentada. Correcto, sí, bueno, la muerte de Avi en realidad evidencia una sociedad enferma, sí, ¿no? Una sociedad enferma, carente de políticas de Estado para poder proteger a la mujer. La muerte de la señorita Ágreda, bajo ninguna circunstancia, son parte de signos de la vida. O sea, eso no es de signo de la vida. Y creo que ahí el presidente debió rectificarse. Sí. Inclusive, debió establecer algún tipo de rectificación a su apreciación o a su opinión. Sí estamos en una sociedad que necesita ser atendida en cuanto a temas de violencia de género, violencia contra la mujer. Ella ha sido un símbolo de lo que diariamente pasa en nuestro país y con mayor gravedad en provincia. Hay muchos temas en provincia que no se ven. El día de hoy o el día de ayer ha habido otra víctima que ha tratado de ser quemada. Entonces estamos hablando ya de una situación concurrente, constante, consecuente y que obviamente tiene el Estado que aplicar políticas inmediatas. Y el Estado lo que vemos simplemente es lamentarse tras lamentarse por muertes de mujeres, por daños físicos, por violencia contra la mujer, pero con el lamento no se soluciona nada. Con el lamento no se soluciona absolutamente nada y lo que se tiene que establecer son políticas claras, ¿no es cierto?, ya establecidas en la legislación, pero aplicarlas de tal manera que vayan inclusive al tema de poder tratar desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico a aquellas personas que lo único que hacen y tienen, digamos, como fin común es dañar a la mujer, por diversas circunstancias, sí. Pero nuestro grado de violencia contra la mujer es altísimo. Inclusive en Sudamérica somos uno de los grados más altos que existen. En efecto, Alejandro, tú y yo conversando en este momento podría estar muriendo alguna otra. Y me causa preocupación, fastidio el hecho de que esta suerte de resignación, esta suerte de, bueno, volteemos la página y vamos a mirar hacia el frente para poder tratar el tema preventivamente o buscando sanciones ejemplares o qué sé yo. Esto nos acompaña hace muchísimo tiempo y lamento decirlo, sin ánimo de ofender a nadie, lo poco o lo mucho que se está haciendo no funciona porque si no los números serían diferentes, por lo menos o se hubiera frenado el número o se hubiera disminuido, pero no, ha ido en incremento. Eso responde al poco accionar, al poco compromiso que hay de por medio, porque finalmente si la denuncia procede vía policial, encuentra un freno en Ministerio Público y debo decir, encuentra el olvido en el Poder Judicial. Y así se van archivando las muertes, así van pasando los procesos y qué sé yo. Yo lo único que quiero decir es, el Mundial durará un mes. Sí. Las necesidades que tiene este país van a seguir en el tiempo. Y si no hay una acción de por medio, si no hay un compromiso, y sobre todo, si usted como ciudadano a pie no distrae la atención en cosas que van a pasar así de rápido, el compromiso va a aumentar. Hasta ahí con el tema fútbol y el tema Avi Ágreda, que espero no solo descanse en paz, sino que la familia encuentre respuestas en este sistema de justicia.
Alejandro, vamos con lo que viene siendo parte de los 70 días que ya tiene Martín Vizcarra y que todo el mundo esperaba que los primeros 3 meses sean vitales no solo para cerrar la brecha de diálogo que tenía en la representación parlamentaria, sino para poder darle un resultado rápido a la población que veía en Vizcarra un héroe por todo lo que se vio con la crisis de gobernabilidad. Ha renunciado, y es el segundo ministro que renuncia durante estos 70 días, David Tuesta. Quiero que me des tu opinión, porque no sé si renuncia verdaderamente o hace un mea culpa por el aumento del impuesto selectivo al consumo y no le quedó de otra que irse porque lo iban a votar. Se nos miente, porque no eran 40 céntimos, era casi un sol el que se había aumentado. Ahora, el Ejecutivo tendrá que devolver el 53,5% de este impuesto selectivo. ¿Crees que eso ha calmado a los transportistas y, bueno, decidieron dar marcha atrás con lo que hoy debería ser una movilización? Bueno, en realidad lo que estamos viendo es una falta de coordinación en lo que ha sido el propio Poder Ejecutivo. Sí. Una situación en la cual podríamos evidenciar que esta política de Estado de incremento en materia de economía del impuesto selectivo al consumo era una política del Ministerio de Economía que en algún momento determinado fue respaldada tanto por el Premier como el Presidente y que después por temas que tienen que ver con aspectos políticos vinculados, digamos, a la popularidad o vinculados a determinadas situaciones, el Presidente tiene que dar un paso atrás. Y lo conversábamos hace algunas semanas, Sí, que faltaba comunicación por parte del Presidente de la República respecto de la, digamos, de la determinación política de poder incrementar este impuesto. Entonces, ese tipo de situaciones han hecho, entiendo yo, que cuando se decide aumentar el impuesto es porque tenemos un ministro que expone las situaciones, digamos, beneficiosas que podrían darse para réditos de recaudación para el Estado peruano. Sin embargo, no se evidenció lo que podía pasar con efecto respecto al tema de los conflictos sociales que se podrían crear, que se empezaron digamos, a anunciar a nivel del sur con paralizaciones. Sí, claro. El Consejo Nacional de Transporte dijo, yo paralizo, el transporte de carga, el transporte público. Entonces, hoy en día el Estado decide dar un paso atrás y lo que finalmente le están diciendo al Ministro de Economía es, ¿sabes qué? Tu determinación, lo que nos dijiste no estuvo bien, digamos, nos has hecho patinar, Sí. ¿no? Y tenemos, de una u otra forma, dar muestra de que esto tenemos que devolverlo porque, digamos, la situación se pone complicada, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en sencillo para la gente que nos está mirando en este momento. El ministro no renuncia, el ministro es invitado a renunciar, porque él, lo conversé contigo precisamente, él se ratificaba en la posición de mantener este aumento del impuesto selectivo al consumo. Y esto es una cola, Alejandro, porque no solo crece el impuesto, sino que de paralizarse el transporte, usted que va al mercado va a encontrar la comida mucho más cara y el daño colateral es difícil. Sí, claro. Ahora, díselo a la gente, lo comentamos en interno, no es que, bueno, ya el Ejecutivo mañana va a tener que devolver este 53 punto y tanto, ¿no? Esto va a tener que ser debatido en el Congreso, quien finalmente va a tener que darle el visto bueno para que se dé la devolución. Entonces, va a demorar un poco más. Yo espero que por lo menos se cumple con este acuerdo para que no haya una movilización. Sí, en realidad, esa determinación o esta acta firmada entre el Consejo Nacional de Transporte y el Ministerio de Transportes tiene que ser puesta a conocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros para que aprueben el acta que ha sido firmada por un ministro. Una vez que la Presidencia del Consejo de Ministros aprueba este acuerdo que ha hecho el ministro de Transportes, tiene que pasarlo al Poder Legislativo para que mediante una ley, a través de un proyecto de ley, se proceda a devolver ese 53,6% que aproximadamente es 80 céntimos por galón de combustible. Ahora, si hay plata para poder devolver lo que ha generado este aumento del impuesto selectivo al consumo, tenemos que hablar de lo que vienen siendo las contrataciones del Estado. Las contrataciones en las planillas del Congreso no les ha bastado con despilfarrar plata en televisores, frigobares y todo lo que hemos vivido que va de rosas hasta, ¿cuál fue lo último? iPads. Sino que además, esta planilla es un escándalo. Ya con Luz Salgado era un escándalo, porque cuando asume ella, vaya sacando la calculadora, ella recibe 3.145 trabajadores. Termina su periodo y termina con 3.568 personas. Casi 400 trabajadores más. Le damos la bienvenida al señor Galarreta. En el primer mes, él contrata 200 trabajadores más. Esto responde a 3.662. Y hasta abril de este año van 3.899 trabajadores.
Si usted ya hizo cálculos, son 756 trabajadores más los que vienen siendo mantenidos con tu plata, con mi plata y con la plata de todos los que en este momento nos están viendo. A esto hay que sumarle que la gente que trabaja en las comisiones, para que usted como ciudadano a pie conozca el tema Odebrecht, conozca los procesos que se siguen dentro de la representación parlamentaria a través de diferentes comisiones, la de ética, la de disciplina, en fin, por toda la gente que nos miente en hojas de vida y tal, en fin, todas las comisiones tienen una platita extra, porque la gente no va a sentarse a escuchar los argumentos de la gente que conforma la comisión por nada. Esto responde a una planilla escandalosa, Alejandro. ¿Cómo apostamos por una política de austeridad con este margen de trabajadores que generan muchos más gastos? Y además, o sea, bien incoherentes son, de verdad. Compran televisores para poder ver las noticias y para poder hacer un análisis de todos los recursos periodísticos y no sé qué, porque esa ha sido la justificación con las compras. Y además quieren decirnos que estos 700 y tantos trabajadores que están dentro de la representación parlamentaria responden a periodistas que trabajan con la finalidad de una u otra manera ser asesores de los congresistas para poder mantenerlos informados. Ya pues. Sí, bueno, en realidad no hay semana que el Congreso no dé algún signo de desconfianza a la población, sí, ¿no? O sea, cuando lo que quería hacer es dar signos de confianza. Este tipo de aumento de trabajadores y lo que se viene haciendo con el contrato en materia de recursos humanos, fíjate, toda institución pública, y el Congreso no está ajena a ella, tiene instrumentos de gestión pública. Y uno de los instrumentos de gestión pública en materia de contratación de personal es el presupuesto analítico de personal. Así se denomina, PAP, presupuesto analítico de personal. ¿Qué es lo que pasa? Como no hay un órgano de control institucional de la Contraloría que pueda supervisar si el presupuesto del Congreso destinado al presupuesto analítico del personal se está cumpliendo de tal manera, simplemente lo que hacen es, con el presupuesto que tiene el Congreso, hacen lo que ellos consideren pertinente. Vale decir, si en una institución pública determinada que sí tiene rangos determinados para poder ejecutar su presupuesto, las partidas, por ejemplo, del vaso de leche, las destinas a recursos humanos, estás cometiendo un delito que es malversación de fondos. ¿Ok? Entonces lo que hay que ver es cómo se está ejecutando el presupuesto del Congreso. Y eso es algo que hay que poner mucha mirada, porque de pronto el presupuesto del Congreso se está ejecutando como ellos quieren. Está haciendo. ¿No es cierto? Entonces, y esa situación obviamente es grave, pero como no hay quien pueda supervisar o evidenciar... ¿Cómo que no hay quien? ¿Y la Contraloría qué hace? No tiene facultades para poder ir y decir, bueno, hagamos una revisión, ¿no? Ya el Contralor dijo que no tienen ellos facultades para poder tener un órgano de control institucional dentro del Congreso, que ellos tienen su propia autofiscalización y ellos mismos determinan si lo que están haciendo está bien o está mal. Entonces esta comisión que va a mandar Nelson Chac al Congreso por los requerimientos y todas las compras que hemos visto en los últimos días es para mantenernos calmados, por así decirlo, porque no pueden hacer más, solamente darnos al final un papel que diga, bueno, sí, hace 2 años se ha comprado esto, se ha comprado esto, se ha comprado esto, requerido por esta persona que responde a un presupuesto de 20 soles, por así decirlo. Y el mismo presidente Vizcarra lo ha dicho, o sea, por favor, Congreso de la República, deja que la Contraloría te ponga un auditor. Lo ha dicho, lo está recomendando el mismo presidente de la República, porque esto es lo que está pasando. Y yo estoy más que seguro que el presupuesto analítico del personal ha sobrepasado en el Congreso. Ha sobrepasado. Y eso no solamente es una falta administrativa, ojo, ahí hay un tema de malversación que podría ser evidenciado más adelante. Bueno. Ahí hay que tener muchísimo cuidado. Estamos de camino al Bicentenario, con una reconstrucción de la que nadie habla hasta el momento. Se vienen los Panamericanos y todos los compromisos que este Estado ha asumido en medio de un 1% más pobres, porque somos más pobres un 1%, en donde la economía viene parada. Así el día de ayer el presidente Vizcarra haya anunciado de que la economía está encontrando ritmo. Todavía no encuentra ritmo. Y hay tanto por hacer que yo espero que finalmente se pueda aplicar no solo la austeridad, sino que sean requerimientos responsables, inteligentes, ¿no? Hay tanto por hacer. Correcto. Dejamos este tema ahí para irme a lo que va a ser, espero yo, el final de la novela Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Lo he conversado, no recuerdo si contigo, pero con otros analistas en las idas y vueltas que tiene este proceso. Ayer lacraron la oficina de Kenji, él está ofendido, triste, ha presentado su queja y todo, pobre Kenji. Esto responde a una victimización de lo que se va a vivir el día de mañana con el desafuero político. Hay gente,
estuve conversando con el congresista Jorge del Castillo y él dice, bueno, hay una conducta delictiva, pero finalmente no encaja dentro del desafuero porque nosotros somos respetuosos del orden constitucional. O sea, hay una conducta delictiva, pero encontramos un freno en la Constitución. Claro, lo que pasa es que vienen ya lo que son los manejos, digamos, políticos, finalmente, de poder, digamos, darse la mano. Y la famosa frase, o torongo, no torongo, finalmente se evidencia, no solamente en este Congreso, sino en congresos anteriores. En realidad lo que hemos visto con el tema de Kenji es un tema muy grave en cuanto a lo que se manifiesta, en cuanto a lo que se dice, en cuanto a todo lo que tiene que ver con las prebendas que se ofrecen en esa mesa, en la cual también está involucrado Mamani, porque Mamani no debió presentar unos audios editados, o sea, debió presentar el material completo. Ya se sabe que no ha estado solito, ¿ah? Mamani ha tenido ayuda. Y van saliendo más evidencias que no está solito, que ha estado acompañado. Entonces, a él le va a costar entregar un material completo y le va a costar entregar un material correcto. Entonces, lo que se van a, digamos, a coger los otros congresistas que quieran apoyar a Bienvenido, a Kenji el día de mañana, justamente es ese el evento. Esta es una prueba ilícita porque ha sido editada. Y nosotros dentro de un orden constitucional no podemos avalar una prueba ilícita porque si avalamos una prueba ilícita vamos a dar un precedente de que toda conversación o todo audio, todo video editado puede ser prueba. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, si no muestran la documentación completa sin editar, estamos vulnerando el orden constitucional. Entonces, lo más probable es que no haya desafuero. Si ya empiezan a hacerse las alianzas, digamos, para poder, digamos, establecer que se va a vulnerar el orden constitucional, porque las pruebas, el ofrecimiento de la prueba, la calidad de la prueba en cuanto a los audios, en cuanto a los videos, no es la correcta, definitivamente el camino va a conducir al hecho de que no hay desafuero por la forma en la cual se ha investigado el material presentado. Y eso es algo que obviamente ya lo están preparando el terreno para que mañana esas exposiciones tengan eso, ¿no? Mañana estaremos atentos entonces a cuál va a ser el desenlace en este proceso de desafuero político. Y por otro lado, estar atentos al descargo de Mamani. El día de ayer en la comisión precisamente de ética yo veía a Milagros Campos, creo que es, o Milagros Salazar, vocera ahora oficial de Fuerza Popular. Milagros Salazar. Gracias, Milagros Camacuari. Entonces, ella defendía con uñas y dientes a Mamani y decía, ¿cómo en este país no se apuesta por quienes trabajan por limpiarle la cara al país a través de este tipo de prácticas, ¿no? De grabar el delito flagrante y no sé qué? Que nos remontamos entonces a la época de Fujimori, donde la salita del cine era un cine para la gente que quería decir, bueno, ¿quiénes van a cobrar hoy día, no? Claro, mira, en realidad lo que pasa es que hay caminos y mecanismos para seguir en este tipo de situaciones que a veces no los tienen claro. Lo que pasa es que era un tema inmediato porque se venía el tema de las votaciones de la vacancia del presidente. Pero cuando existen estos indicios y estas evidencias de, digamos, de prebendas, de sobornos, ¿no es cierto? Existe ya un procedimiento establecido en el Estado peruano, que es comunicar a las fiscalías anticorrupción para poder establecer todo un mecanismo y un operativo o una investigación a corto, mediano o largo plazo. Vale decir, si estos videos existían, si estas situaciones existían, debió ponerse en conocimiento de las autoridades judiciales, del sistema judicial, para que empiecen unas investigaciones, digamos, silenciosas para poder ver hasta dónde llega. Si te ofrecían una licitación en Puno, deja pues que esa se dé y el video inicial de hace 5 o 6 meses va a ser prueba plena. Pero lo que urgía en ese momento era vacar a PPK, entonces no había de otro. Exactamente. Entonces, y se presenta este tipo de material, entonces ella dice, es un héroe, no es un héroe, porque lo que ha querido hacer es sacar ventaja política. Ha querido sacar ventaja política para una situación determinada. No ha actuado por un fin realmente de justicia y que se haga justicia con el Estado, porque hubiese tomado el mecanismo formal y correcto. Ha actuado por un momento inmediato. Por eso, ojo a Mamani, cuidado Mamani, porque en este momento la carga de la prueba la tienes tú. Sal con todo tu material y pruébale a este país cuál ha sido tu intención. Bien, hasta ahí con Mamani, que no me lo imagino de verdad usando un iPad, pero vamos con lo que va a ser esta contienda electoral ahora, Ale, en octubre. El tiempo pasa volando. Estamos viendo ya cuál va a ser la posible terna que nos va a acompañar en las regionales y municipales. Uno de los candidatos que iba súper bien en las encuestas, que va súper bien en las encuestas y que además está muy cerca al pueblo porque trabaja con el tema de la inseguridad ciudadana, es Renzo Reyardo, que por ahí se ha
ha cogido unos puntos bonus por el trabajo que él viene haciendo y por que lo da a conocer además a través de un medio televisivo. Y que el compromiso fue asumido precisamente porque él fue víctima de la inseguridad ciudadana. Y eso pasa en este país, ¿no? Mientras no te pasa, no te identificas con la causa. En fin, él está ya de candidato a la Municipalidad de Lima. Presenta la semana pasada su plan de trabajo y presenta a la lista de los posibles regidores que van con él. La sorpresa y los ojos se han centrado en Mario Hart. ¿Qué hace Mario Hart dentro de la lista de regidores de Renzo Rayardo? Es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Qué sabemos de Mario Hart? Bueno, tuvo una tentativa ahí con Alan García que quedó finalmente en una canción. No se sabe mucho de él, más que lo que ya conocemos, que ha estado en realities y todo el tema. ¿Tú crees que zapatero a sus zapatos? ¿Qué pasó con Renzo Rayardo? ¿O verdaderamente está apostando por, no sé, por qué apuesta, ¿no? Con Pero yo te lo voy a decir, y te lo voy a decir con todo el respeto a Renzo Rayardo. En realidad, y te lo digo abiertamente, Renzo Rayardo conoce tanto de gestión pública seguramente como Mario Hart. O sea, Renzo Rayardo ha sido congresista, pero un congresista no tiene experiencia, pues, de ejecutar presupuestos, un congresista no tiene experiencia de poder presentar proyectos de inversión pública, un congresista no tiene la capacidad de ver en plano y en la cancha, en el terreno, el tema de la inseguridad ciudadana que aqueja Lima. Entonces, efectivamente, vemos que en nuestra problemática capital, lo que tenemos son tres problemas fundamentales. El primer problema es la inseguridad ciudadana y el vecino de Lima identifica como que el salvador de la inseguridad ciudadana, porque es un problema que ya la ciudad está harta, es quien conduce un programa de televisión en seguridad ciudadana. Entonces, el elegir a Mario Hart obviamente es una mala señal, pues, porque deberían escoger gestores públicos. ¿Por qué no escogen a Mario Hart? Para escoger ese voto de los muchachos de 18 años, perdón, que están saliendo recién a poder portar su DNI, ¿no es cierto? Que están preparándose para la universidad. Es una mala señal. Es una mala señal porque la ciudad necesita definitivamente pues otro tipo de gobernantes, ¿no? Básicamente así, o sea, es esto lo que pasa. Y este tipo de señales no son buenas, pues. Mario Hart puede ser muy buen piloto de autos, puede ser un buen muchacho de reality para la juventud en estos programas, sí. pero en política, o sea, en política esa es la señal que le damos a la ciudad. Bueno, vamos a esperar. Yo me encantaría tener a Mario Hart aquí y preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que lo ha motivado a poder formar parte de este grupo que va finalmente a postular por la alcaldía de Lima? Ojalá que, si Mario nos estás viendo y quieres sentarte y explicarle un poco a la gente y calmar esta conmoción en redes sociales, eres bienvenido en Noticias en Digital. Vamos con otros candidatos. Podemos Perú venía siendo ya noticia por las firmas, que si al final no eran firmas, que si les dieron una ayudadita para poder inscribirse, que si Cornejo estaba, por qué Cornejo, cuestionado o no, que finalmente es un partido que está teniendo candidatos y donde parece ser que el problema no va a ser el dinero, porque hay gente pudiente dentro de ese partido. Por otro lado está el hijo de Castañeda. ¿Es viable, no es viable la candidatura de su hijo? ¿Va a ser un poco más de lo mismo o es que Castañeda va a gobernar a través de él? ¿Qué crees tú? Tu pregunta es muy buena y es muy interesante porque cuando se habla de la reelección presidencial, hubo un momento determinado en el cual la opinión pública empezó a lanzar que Nadine podía ser candidata, siendo esposa del presidente. Y al tema de reelección presidencial se le saca una norma, digamos, en la cual se interpreta la Constitución, una norma de interpretación constitucional, en la cual se dice que la reelección inclusive aplica para también los familiares directos. Vale decir, la esposa no podía postularse. ¿Ok? Entonces, ahora estamos viendo alcaldes que están poniendo a sus esposas, que están poniendo a sus hijos. Entonces hay un principio fundamental que es igual razón, igual derecho. Si existe una norma que ya, digamos, interprete el sentido constitucional respecto de la reelección presidencial dirigida a los familiares, obviamente tendría pues esta reforma constitucional del artículo 194 de la Constitución Política en la cual se prohíbe la reelección de alcaldes, tiene que ser igualmente aplicada en cuanto a los familiares. Y obviamente el tema de que pongas a tu hijo, que pongas a tu esposa, es porque evidencia una clara falta de preparación de cuadros en los partidos políticos. Y aparte de falta de preparación de cuadros es a quién dejo para que quien llegue, digamos, no vea todo lo que puedo dejar.
Y esa es la muestra que le dan a la ciudadanía. O sea, finalmente estamos en una política con falta de preparación de cuadros. Totalmente. Y estamos en una política, pues, donde se trata de ver la forma de que si me prohíben la reelección, de todas maneras tengo que ver cómo me quedo. Sí. Y eso no está bien. Ahora, dicho esto, Alejandro, parece ser que no nos ha servido de nada estos 601 días de PPK y todo lo que ya hemos vivido, porque apostábamos a tener, como tú lo has dicho, cuadros nuevos y cuadros que aspiren a la tan ansiada renovación política. ¿Crees que con lo que tenemos en este momento alcanzamos la expectativa, vamos en un buen camino? Las propuestas están enfocadas básicamente en poder reordenar el tránsito horroroso que se vive en Lima y apuntan también al tema de la inseguridad ciudadana. Basta con darle esta propuesta al ciudadano para que diga, bueno, voy a apostar, ¿no? No, una ciudad implica mucho más soluciones, pero soluciones que te las van a dar gestores públicos. O sea, el ciudadano peruano tiene que empezar a aprender a votar. Y tiene que empezar a aprender a votar haciendo filtros de quienes conocen el aparato público, quienes han tenido determinada experiencia en gestión pública, porque las curvas de aprendizaje cuestan mucho en una ciudad, cuestan demasiado. O sea, el hecho de que asuma una responsabilidad tan grande como una alcaldía, alguien que recién ingresa a ver cómo es un municipio, porque nunca en su vida pisó una municipalidad para poder gestionarla, definitivamente te va a generar esa curva de aprendizaje que va a determinar, digamos, detenimientos a la ciudad, a los problemas propios de la ciudad, que desde ya son grandes. Lo que tú mencionas de la inseguridad ciudadana, de las pistas y veredas, es parte de la problemática general, sí, pero hay muchísimos más problemas que nuestra ciudad tiene que solucionar y que se necesita realmente gestores públicos que ingresen a darle solución a una ciudad que se empieza a ver detenida por la sobrepoblación, por el tema del parque vehicular, el parque automotor es inmenso, con vehículos que pasan los 10, 12, 15 años, inclusive el transporte público, y que obviamente si no ingresamos a que nos gobierne, si no ingresamos al campo que nos gobiernen gestores públicos, definitivamente nuestra ciudad va a seguir igual. Y eso lo tengo absolutamente claro. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. No podemos ser parte de los errores, además porque en nosotros recae esta responsabilidad. Por eso hay que decirle, Ale, a la gente que nos ve, invitarlos a que se den una paseadita por Infogop, así se enteran un poquito más de las propuestas que cada uno de los candidatos está presentando y además poder filtrar cada hoja de vida. Usted puede hacerlo, infórmese para que usted pueda tener un voto no solo a conciencia, sino un voto con respaldo. Bien, Alejandro, hay mucho por hacer, la agenda está marcada, esperemos que, bueno, dime, para ir un poco cerrando esta entrevista, el día de ayer el presidente Vizcarra ha hablado y él además aspira por seguir, mira, no sé si a destrabar los grandes proyectos porque no le quedan de otra o a cumplir grandes proyectos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en realidad sí existen grandes proyectos que están trabados y no está mal que se ponga a trabajar en destrabarlos, pero están trabados producto de la propia burocracia estatal, por la propia burocracia de la cantidad de ministerios que tenemos. Eso, córtalos. Exacto, y que tienen que evidenciar una reingeniería y una reforma del Estado. Es que yo no entiendo cómo hay ministerios una que menor existen. burocracia. Finalmente existen una gran cantidad de ministerios y eso hace que los proyectos muchas veces se traben porque tienen que pasar de uno a otro, los vistos buenos, las aprobaciones, las observaciones, las subsanaciones de las observaciones y obviamente los proyectos ya están. Lo que necesita el país ya está, digamos, plasmado a mediano plazo, a corto plazo, pero falta ejecutarlo. Y la única forma de ejecutarlo es desburocratizando el aparato estatal. Y si Vizcarra ingresa a ese campo de empezar a desburocratizar el aparato estatal, va a empezar, digamos, a hacer algo bueno. Porque sí, definitivamente, estos proyectos del Estado se ven paralizados por el propio Estado. No por nadie más, es por el propio Estado que se ven paralizados. Entonces, vamos a cortar la burocracia. ¿De qué manera? ¿Podríamos fusionar algunos ministerios que hay gente, yo en particular, me enteré hace poco que hay ministerios que no sabía ni siquiera que existían? Es momento de fusionarlos, más allá de que sean ministerios o no, que existan, es el hecho de que, qué resultados están trayendo para el país, porque igual eso demanda plata, hay que pagar infraestructura, hay que pagar el personal que trabaja dentro del ministerio y no sabemos qué resultados está aportando. Sí, no solamente se trata de un ministerio, se trata de que cada ministerio tiene viceministerios, o sea, subdivide las labores y los trabajos y las funciones, ¿no? Entonces sí, seguramente fusionarlos, seguramente mirar
mirar ejemplos comparados, cómo trabajan, digamos, los ministerios en otros países de Sudamérica, no muy lejanos, que trabajan, digamos, de manera más rápida, más ejecutiva, y tratar de poder acomodar una situación similar. El trabajo, por ejemplo, de los ministerios en Chile es muy ejecutivo, es súper ejecutivo. O sea, en Chile no hay obras que se Y paralicen sin por tanta burocracia. infraestructura. No, sí, o sea, Uno ve un ministerio y dice, verdaderamente es un ministerio, parece un edificio así nada más. Sí, correcto. Aquí los ministerios son, pero cuadras de cuadras. ¡Qué correcto, bárbaro! hablamos de imperios. Ya, Hablamos de imperios, ya no de ministerios. ministerios. Sí, es verdad. A propósito de ministerios, el día de ayer se rumoreaba que la ministra, la titular del MIDIS, la señora La Rosa, renunciaba. Ella desmintió esto. Y esto nos hace mirar nuevamente a que ella viene siendo muy cuestionada. Al inicio, en la designación de su cargo, todo el mundo decía, ¿cómo le van a dar la administración de los recursos sociales de este país a una persona que es de izquierda? ¿Eso le jugará en contra? ¿Tú crees que en este momento, porque a veces cuando el río suena es porque piedras trae, ¿tú crees que en algún momento ella dé un paso al costado? ¿Sería una crisis más para Vizcarra? ¿Ya van dos Sí, a un claro. tercero? Claro, sí, definitivamente, ¿no? Cuando tus ministros empiezan a renunciar, evidencia pues, Algo pasa. Evidencia que algo pasa y evidencia que seguramente no has tenido la capacidad de escoger bien, ¿no es cierto? Lo que han querido hacer pues es un ministerio pues concertado, amplio, ¿no es cierto? Pero tiene que ver mucho también ahí Sí. lo que es la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? O sea, finalmente él es el que recomienda Villanueva. quiénes son los ministros y por qué deberían estar ahí. Entonces, quien tiene que responderle a Vizcarra respecto a los ministros que están de una u otra manera tambaleando es el presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Acabamos de ver el ejemplo de Tuesa, ha renunciado a otro hace una semana Sí. atrás. Entonces, estamos viendo una situación que obviamente podría generar desestabilidad y que el presidente de la República el día de ayer con un mensaje a la Nación ha tratado de poner paños fríos, pero que obviamente, sí, claro, paralizando ya desde ya lo que es paralizaciones en el sur y todo lo demás, está dando buenas señales, pero definitivamente el tema de que tus ministros estén amagando el tema de renuncias no es bueno, ¿no? Porque finalmente hay amagues, Sí. hay de renuncia Sí. que no están bien. Bueno, y ya para terminar, Vizcarra a lo largo de este tiempo que tiene en la dirección de este país, ha mostrado una actitud pacífica, pasiva, el hecho de que tenga la posibilidad de abrir un puente o de tender un puente de diálogo con las diferentes fuerzas políticas, y vemos a la representación calladita, aceptan a Vizcarra, son amigos de Vizcarra. ¿Hasta qué punto o hasta cuándo Vizcarra tendrá esta actitud y veremos un Vizcarra más confrontacional? Porque no podemos estar tampoco siendo amigos de todos cuando hay cosas que tienen que la brecha se tiene que cerrar, porque Vizcarra también tiene que decir, bueno, vamos hacia adelante, ¿te parece? No te parece. Ya bueno, yo igual sigo adelante, ¿no? Sí, claro, lo que él está tratando de hacer simplemente ahorita es, entiendo yo, es un tema de, él seguramente va a tener también alguna fecha de inspiración con el Congreso, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Ay, Pero lo que él está ¿cómo tratando de será? hacer es, digamos, ser algo, digamos, no tan confrontacional con el Congreso, con la finalidad de una u otra forma de políticamente poder llevar, digamos, la política nacional, valga la redundancia, calmada, de manera pacífica, pero algo de pronto podría suceder que encienda la pradera. ¿Qué podría ser? Hay muchos aspectos que podrían darse. Empezando ya desde el tema del desafuero, ¿no? Por ahí podría empezar Sí. a verse, digamos, situaciones que podrían evidenciarse. O de pronto algunas renuncias de ministros y de pronto le van a recomendar a él, pon ministros o pon estos ministros y de repente él no quiere. Entonces, esas Sí, recomendaciones sí, que a veces también se niegan generan conflictos o fricciones políticas que podrían empezar a desgastar ya una relación o una luna de miel que todavía sigue durando, ¿no? Bueno, el día de mañana veremos qué pasa con Kenji Fujimori, con Guillermo Bocángel y bienvenido Ramírez. ¿El Mundial está a 8 o 9 días? Sí, en realidad empieza el próximo jueves 14. Jueves. Y así el Congreso va a tener un respiro, pero no podemos dejar de estar ahí mirando qué pasa, porque ojalá y no se dé que estén promulgando proyectos de ley mientras usted está viendo el fútbol, porque así aprovecha el Congreso. Alejandro, quiero agradecerte por haber estado hoy con nosotros. El tiempo queda cortísimo. No, seguramente nos reencontraremos en otra Claro que sí, oportunidad. muchas gracias por la Muchas oportunidad. gracias.